incluidos por derecho. El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Les damos la bienvenida a Telarañas. Bienvenidos a una nueva edición de Telarañas, Voces en Libertad. Es un placer para nosotros estar hoy con ustedes desde la 90.1 Radio Universidad. Reunidos, una vez más, con los estudiantes de la UNICEN en contexto de encierro. Desde los centros universitarios ALMA, de la Unidad 52 Azul, Rodolfo Walsh, de la Unidad 2 de Sierra Chica, y Manuel Belgrano, desde las Unidades 7 de Azul y 38 de Sierra Chica. Juntos, vamos a disfrutar de esta nueva emisión del programa. Queremos brindarle información, buena música y la mejor vibra para pasar esta tarde de lunes. En la vidriera del rock, Héctor nos presenta la banda Opuestos por el Vértice. En el bloque central, Pablo, Ale y quien les habla, Gonza, vamos a entrevistar a la psicóloga Susana Baker, quien forma parte del grupo Sujetados por el Arte. Trabaja en el Centro Cerrado de Jóvenes y Adolescentes de Batán y estará acompañada por Juan Basecillo. Sin más, comenzamos y te pedimos que nos acompañes hasta las 16. Ya comienza La Vidriera del Rock, el espacio musical para dar a conocer nuevas voces del rock nacional. Escuchalo en Telarañas. Buenas tardes, un nuevo día en Telarañas, en La Vidriera del Rock. Hoy estamos con Lucas, bajista de la banda Opuestos por el Vértice de Mar del Plata. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? Bueno, siempre arrancamos como para romper un poco el hielo con el nombre de la banda. ¿Cómo surgió o quién es el matemático que por el cual decidieron ese nombre, no? Bueno, Puesto por el Vértice, primero nos llamábamos Punto de Fusión porque queríamos buscar un nombre que demuestre esa, más allá de que todos venimos del mismo palo del rock, nos gusta casi lo mismo, compartimos mucho, cada uno tiene, viste, sus cositas. Entonces fuimos Punto de Fusión y después, un día caminando por la costa se me ocurrió lo del Opuestos por el Vértice, que también lo que representa, ¿no? Esas dos rectas que se cruzan, y se los propuse a los chicos y justamente el baterista Sebastián es profe de matemática, así que fue el primero en cantarle el nombre. Después nos dimos cuenta que era un error marketinero total, porque hoy en día vos buscas en Google o en YouTube Opuestos por el Vértice y lo primero que te aparece son tutoriales de españoles gallegos explicándote qué son los vértices. Así que por ese lado le pifiamos, pero ya le vamos a ganar al algoritmo, lo tenemos ahí, pelea. Sí, bueno, leyendo y mirando y hurgueando un poco, uno de sus primeros temas con el cual salieron a conocer y que pegaron bastante fue ese cover de Depeche Mode. ¿Qué cambió desde esos comienzos hasta, por ejemplo, este último tema que la verdad está muy muy bueno, Aquel Lugar? ¿Qué cambió en ustedes, en la banda? Bueno, mirá, para empezar, y en Joy Designers es así, nosotros veníamos con la banda ya sonando, con otra formación que cantaba otra chica, y se incorpora Tamara en el 2020. Nos la conocíamos, nos empezamos a conocer en los ensayos, y uno de los temas que ella sugirió hacer cover, más allá de los temas propios que estábamos creando y algunos que ya veníamos tocando, fue este Enjoy the Silence, que fue lo primero que grabamos. Nosotros tenemos un estudio en el que grabamos nosotros mismos las canciones, todo lo que escuchan está grabado por nosotros mismos. Grabamos ese tema Enjoy the Silence en plena pandemia, 2020, turnándonos, algunos grabando desde sus casas los instrumentos, y una vez que lo teníamos terminado, hicimos un video, también ya ahí se había abierto un poquito, se podía salir en auto y esas cosas, así que dimos una vueltita en el auto con la GoPro prendida, filmamos un videito y eso fue lo primero que presentamos de la banda. O sea, no llegamos a tocar en vivo, sino que con eso presentamos a Tamara. Y la verdad que tuvo una repercusión tremenda en Instagram, en redes, y nada, nos posicionaron en un lugar que raro porque ni siquiera hemos tocado en vivo nunca. Nos llevó un año más después tocar en vivo por esto de las restricciones. Sí. Así que en ese momento buscamos un sonido nuevo, qué sé yo, pero nos estábamos conociendo de a poco, y nada, y Aquel Lugar, que es una de las últimas canciones que grabamos, más es una canción un poquito más punky, no está en el estilo de las otras, pero ya refleja un montón de otras cosas, ¿viste? Es una composición propia, ya conociéndonos más nosotros, sabiendo para qué lado nos gusta ir o qué nos gusta explorar. El sonido quizás sea parecido, pero es un poquito más fresco, no sé, hay un montón, ¿viste? También, bueno, también sé que en la mitad de su existencia, de su carrera con el grupo, ¿no? Se le sumó este chico Maxi Cedó,
que, bueno, en algún lado ustedes habían dicho que les había aportado mucho porque es un chico que aparentemente tenía mucho recorrido y que le había sumado mucho a la banda. También que les cambió el estilo un Sí, sí, sí. poco. Eso fue cuando, con la vieja formación, digamos, que cantaba Gisela antes, eh, éramos una guitarra sola y nos dimos cuenta que nos faltaba, viste, en algunas cosas, como que queríamos expandir un poquito más el sonido y empezamos a buscar el guitarrista. Y dio la casualidad que Maxi regresaba de un viaje hecho por Sudamérica y era un guitarrista buscando banda. Así que nos cruzamos y ya desde el primer ensayo cambió muchísimo la banda y ahí también fue que nos empezamos a animar a componer un poquito más, porque veníamos tocando unos covers que hacíamos unos mashups, así que Maxi ya venía de antes, antes del 2020, antes de sumar a Tamara, pero sí, le aportó muchísimo a la banda en esto de agrandar un poco más el sonido que buscábamos. Bien. Che, decime quiénes son los integrantes de la banda. Aparte, bueno, algunos ya estamos nombrando, pero como para que la gente los conozca. Ya lo nombré a Seba en la batería, que Seba es de Santa Clara, Tamara Prieto en la voz, Juan Ignacio Ditch en guitarra, Maxi Cedó, que es el guitarrista que nombramos recién, y Lucas Tagaliti acá en el bajo. Siempre le pregunto a todos, seguramente les cuesta, pero lo terminan encontrando. Si encontrás a alguien y le decís yo soy músico, tengo una banda, escuchá este tema que nos representa. Es la música que estamos haciendo con mi grupo. ¿Cuál sería ese tema de la banda? Y a ver, Hola, por ejemplo, es uno de los últimos temas que sacamos, representa mucho a la banda, está más del estilo de Justo Antes, que es otro tema, y está en el medio de otro que se llama Creímos, que es un poquito más acústico, entonces es como un promedio de esos dos, creo que Hola sería uno de los que representa. Seguramente, a ver, las influencias de cada uno en particular son diferentes, pero en sí, ¿cómo ensamblaron esas influencias para llegar al sonido que hoy tienen? Bueno, de ahí tenés el famoso Opuestos por el Vértice. Tenemos parte de la banda más del rock nacional, yo capaz que soy un poquito más del rock internacional, del punk, eh, y nada, eso es lo bueno, que cada uno desde su instrumento, nosotros por lo general componemos así, cae alguno de nosotros con una idea en guitarra criolla y voz. Y capaz que vos, la primera tocada de esa canción iba por un lado re pop o re tranquilo y termina siendo, Hola, por ejemplo, era una balada y terminó siendo un tema re rockero. Y a veces pasa al revés. Es como que una vez que cae en la sala, cada uno va poniendo su ingrediente de lo que más le gusta y si a los demás les gusta, que Claro. por suerte siempre pasa eso, que los aportes que hacemos por lo general nos gustan a todos y ahí se van armando las canciones. En épocas de colaboraciones, sé que ustedes han tenido algunos chicos de alguna banda amiga para tocar, ¿no? Pero no sé si lo han charlado o alguna propuesta en algún futuro de tratar de ustedes colaborar con alguien tal vez un poquito más de renombre o... Sí, sí, lo que decía de las colaboraciones anteriores, yo de chico siempre fui muy fanático de Dios los cría, de chico, de adolescente, y es una banda con la que pudimos tocar en vivo, que Claro. subieron ellos a tocar con nosotros canciones, y eso para mí fue, ya después de eso yo ya no pedía más nada. Y el año pasado estuvimos muy cerca, que no se dio por una cuestión de tiempos y de organización, de que en el tema Hola justamente incluyera su voz Lula Bertoldi de Lucas Sativa, pero nada, quedó la ventana abierta para hacerlo en algún momento, así que en alguna otra canción. Después cuando tocamos con Cabezones, César Andino también le encantó nuestra banda, estuvimos charlando un montón, una persona de corazón gigante, la verdad que súper humilde, y nos dijo que, que cualquier cosa, que contemos con él, que si queríamos sumarlo a una canción, ahora nos falta componer una canción. También pasa eso también. Uno, si le invita a uno de esos que nosotros tenemos tan arriba a cantar, tenés que sentir que tu canción es lo más. Sí, sí. Lucas, vamos al ping-pong, así te hago un par de preguntas medias rápidas, así te conocen un poquito más. Decime una canción favorita o dos. Mira, yo siempre contesto es Santería, mi canción favorita, que es un tema de una banda llamada Sublime, que en el 95 dejó de existir. Pero la semana que viene me voy a ver a los Guns y ojo que de los Guns hay un montón que me encantan, ¿eh? Así que te puedo decir Paradise, alguna de esas que pueden andar también. Seguramente, o sea, vos debés tener un sueño de dónde tocar.
Mirá, tuvimos suerte de tocar en muchos festivales y el ambiente de festival es espectacular, así que te diría algún festival grande, tipo un Cosquín Rock o esos al aire libre, eh, que sea a las 2 de la tarde, no me molesta, pero esos escenarios grandes al aire libre, ¿Qué música escuchás en tu tiempo libre? escucho todo, la verdad que estoy constantemente escuchando música, eh, me cuesta mucho escuchar música nueva, como que, viste, son pocas las bandas que me van pasando y me gustan. Reconozco que eso es un error, debería tratar de abrirme y escuchar más, capaz que vuelvo siempre a lo viejo, pero mucho rock internacional, mucho punk internacional, 80s, 90, me gusta mucho eso. Como grupo, ¿dónde les gustaría hacer una gira o explotar? Decir, vamos a este lugar para que nos conozcan todos. Y viste que Buenos Aires, las veces que tocamos en Buenos Aires, es la verdad que no quiero desmerecer al público marplatense o al público, pero el público de Buenos Aires es distinto, es un público que quizás está más Claro. acostumbrado a escuchar y a devolver te agradecen y te bajan del escenario y te charlan y me gustó esto, me gustó lo otro, es otra onda. Así que en Buenos Aires siempre es lindo girar. Y después, nada, el norte y el sur del país, el país es gigante, podés girar 8.000 veces y te van a faltar un montón de lugares para ir, así que todo el país siempre es lindo. Y sí, la gente, el público argentino te lo dice todos artistas internacionales, que es uno de los más importantes, así que... Totalmente. ¿El artista más grosso que hayas escuchado? ¿Que más te haya gustado en tu vida? La banda Muse me gusta muchísimo y en vivo te vuela la cabeza. Después, por ejemplo, el año pasado fui a ver a Green Day y abría Billy Idol, que yo conocía las canciones que conocemos todos y nunca le había prestado atención, y en vivo me dejó, se me cayó la mandíbula, fue impresionante ese show. Sí. Che, bueno, y cerramos con la famosa hincha de qué equipo. Yo soy hincha de River, simpatizante, ¿no? O sea, disfruto verlo ganar, pero no soy de esos que perdió y me pongo mal. Yo terminé el partido, apagué la tele y ya me olvidé, pero sí, disfruto de verlos triunfar. Que un gustazo haberlos tenido, haberte tenido, así que bueno, muchos éxitos. Y bueno, y decirle a todo el mundo dónde los pueden encontrar en las redes sociales. Nos encuentran en Instagram, en YouTube, en Spotify, en todas como Puestos por el Vértice. Si están en YouTube, fíjense que no seamos los ángulos cruzados. Lucas, un abrazo gigante, saludo a todos los chicos de la banda y gracias, viejo. Les mando muchísimas gracias a vos, a todos y nada, gracias por el espacio. Telarañas, voces en libertad. La tarde está especial para que te quedes escuchando Telarañas, voces en libertad. Telarañas. Buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos en una nueva edición de Telarañas Voces en Libertad 2025. En el día de hoy vamos a entrevistar a Susana Baker y Juan Vallencillo. Ellos son parte del proyecto Sujetados por el Arte. Buenas tardes a ambos. Gracias por estar con nosotros y compartir esta entrevista. Hola, buenas tardes, Pablo. Y bueno, un gusto estar en el programa de ustedes. Les agradecemos que nos den este espacio y agradecemos también al amigo en común, que es el que nos conecta a todos, creo, a Marcelo, que ahora está girando por ahí haciendo sus visitas por distintas unidades y con amigos, siempre haciendo eso del enlace, del lazo, y haciendo esa cadenita de amistades y de solidaridades. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Pablo. Es verdad, Susi, Marcelito Arizaga es nuestro contacto. Es una persona a la cual queremos mucho, es un amigo de la casa y él teje junto con nosotros estas redes para que podamos llegar a diferentes rincones de la Argentina y eso es lo que tiene de bueno este programa en particular, que nos da esa posibilidad de acceso. Sí. Susi, nos gustaría que para ir iniciando y que nuestra audiencia los conozca un poquito más y conozca el proyecto, ¿qué es Sujetado por el Arte? Bien, Sujetados por el Arte, que en realidad el título es más largo, Sujetados por el Arte, tratamiento social del desamparo subjetivo orientado a jóvenes en contextos de encierro. Este proyecto pertenece a la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Inició hace 10 años, pero en realidad con otros nombres. El primer nombre iba en otras facultades. El primer nombre tenía que ver con
puesto en marcha de una biblioteca especial en el Centro Cerrado, que es donde estamos nosotros, Centro Cerrado de Batam. No había biblioteca para los muchachos y eso, bueno, era algo que nos parecía que no podía ser, que jóvenes no tuvieran acceso a libros, revistas, también a compu, digamos, que nosotros usamos también para juegos, es decir, un espacio cultural. Entonces, gracias al director de la biblioteca de la Universidad de Mar del Plata, que nos dio nos dio bibliotecas, nos dio archivos, bueno, algunos libros. Así iniciamos y con un estudiante de la carrera de bibliotecología. Así que éramos 2 personas nada más, y luego eso fue modificándose, hicimos una convocatoria abierta, se fueron sumando estudiantes de otras facultades, ya sea de psicología, terapia ocupacional, diseño industrial, profesoras de historia, es decir, tuvimos realmente un equipo súper interdisciplinario, la mayor parte de ellos de estudiantes, pero también agentes de la comunidad, profes de teatro, profes de la escuela de arte, que se fueron sumando a la propuesta, digamos, trabajar con los pibes. Otro tipo de lazo, o sea, otro tipo de lazo con adultos, y, en función, digamos, de adultos, ¿no? Otro tipo de lazo que les permitiera conocer otros mundos también y otros modos de relacionarse con esos otros mundos. Así que bueno, lo que se hizo fue armar este equipo que continúa, no las mismas personas, pero bueno, que sigue funcionando y realmente con actividades que tienen que ver con el arte, porque sabemos que ahí la ficción es algo, llevar ficciones, pero que sabemos que las ficciones portan verdades, digamos, verdades de quien escribe, pero también conecta con algo de la verdad de cada uno de los sujetos que están ahí. Y entonces, bueno, sabemos que llevar literatura o las propuestas de poner el cuerpo en el juego o poner el cuerpo a hablar en escenas dramáticas, bueno, todo eso colabora justamente con incrementar las posibilidades, las oportunidades y el poder pensarse también de cada uno de los pibes que está ahí, y no solo de ellos, digo, porque eso a nosotros nos transforma, digamos. Ninguno somos los mismos cuando al ingresar y al estar un tiempo trabajando con ellos, nosotros nos transformamos también. Por eso decíamos, no son ellos solos, está dirigido creo que a armar como una pequeña comunidad, digamos, en un espacio protegido, ¿no? Como un inicio de otro modo de hacer lazo y otro modo de hacer comunidad en un espacio que decimos protegido, porque nosotros tenemos un espacio que es el teatro donde trabajamos. Antes trabajamos en la biblioteca, pero nos quedó chica, entonces nos fuimos al teatrito, que fue un espacio creado junto con el Teatro Auditorium y la institución. Nosotros lo rescatamos después de la pandemia porque había quedado casi inutilizable, porque entraba agua por los techos, entonces nosotros pedimos donaciones y logramos rehabilitar ese espacio, que es el espacio nuestro ahora. Nosotros trabajamos con 10 muchachos, 10 pibes más o menos, ese es el número, y nosotros seremos otros 10 más o menos. Así que hacemos un grupo bastante numeroso, de 20 personas. Este año, como cumplimos los 10 años, estamos haciendo un montón de actividades. Nos iniciamos en trabajar, digamos, con el afuera. Antes trabajábamos mucho el adentro, hicimos murales 2 años, después hicimos antologías con los pibes, y este año dijimos vamos a salir y vamos a empezar a ver qué pasa en el afuera con ellos,
así que organizamos un proyecto con el PUAM, que es el Programa Universitario de Aprendizajes Mayores. Antes era para adultos mayores, porque se inscriben personas de 45 años para arriba. Y bueno, la idea fue hacer un intercambio literario, historias entrelazadas o historias sujetadas, habían dicho los chicos también, y se trataba de inicios de relatos, tanto de los adultos como de los pibes, y hacer un intercambio de finales. Esa idea tiene que ver con el trabajo de Marcelo también, solo que acotado a un grupo en la universidad. Y fue, además de la escritura, tuvimos visitas, digamos, llevamos a algunos de los pibes a la universidad y alguno de los adultos mayores de la universidad vino al centro cerrado. Así que eso le agregó un plus a la escritura, digamos, a que escuchando las palabras de esta gente, ¿no? Bueno, que tiene o ha tenido otra vida, otras condiciones de vida, otras oportunidades, conocer a los chicos en un espacio que realmente si no hubiera sido por el proyecto, quizás nunca esas vidas se hubieran cruzado. ¿Vos sabés qué, Susana? Me quedé con algo que en un momento dijiste algo así como que se vive una transformación mutua. Tanto los chicos con ustedes cuando entran con su proyecto al centro cerrado, como ustedes mismos que se van transformando junto con ellos a medida que esto va avanzando. ¿Qué es para ustedes dos o qué los llevó tanto a Juan como a vos trabajar en un centro cerrado y tomar esa decisión, ¿no? De trabajar con menores que se encuentran en esta situación? ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué los conmueve para llegar a ese lugar y trabajar y presentar sus proyectos en ese espacio? Bueno, yo particularmente arranqué en Sujetados el año pasado, a principio, mitad del año pasado sería, ¿no? Porque bueno, justo los chicos habían organizado con todo el grupo el hecho de hacer un mural en la parte donde era la entrada, o sea, lo que sería la parte de visitas, justamente para cambiar el aspecto y buscar que por lo menos lo que fuera ese espacio de visita tuviera un clima un poco más cálido, ya que se contaba solamente con una pared que tenía un mural que habían hecho los chicos y después la otra no tenía nada. Eh, Trabajé más o menos 3, 4 meses, no, sí, más o menos 2 meses que tardamos en hacer el mural y luego después me quedé porque el proyecto es literalmente una transformación para ambos, en ambos sentidos. Yo creo que a raíz de mi vida propia, el arte fue como una solución y un lugar donde apoyarme en un montón de situaciones y creo que eso es algo que el proyecto suma muchísimo. De hecho, es una forma donde los chicos pueden lograr expresarse y llegar a pensar o a salir como de esa zona de confort que tenemos a veces y pensar un poco más allá porque eh, hay un grupo cálido que te invita justamente a eso. Y bueno, eso es una de las cosas que hace que me motive, que me quede y me encante el proyecto. Creo que es justamente eso, es un apoyo desde el lado del arte muy grande. Sí. Respecto a tu pregunta, Pablo, ¿cómo inicié? Bueno, hace 10 años yo hice mis prácticas en el 2014, eran prácticas de la especialización en infancia e instituciones, que era un posgrado que se daba en la Universidad de Mar del Plata, ya no está más ese posgrado. Y el posgrado, para finalizarlo, y antes del trabajo final, había que hacer prácticas en alguna institución. Yo venía de la docencia, o sea, soy docente de nivel inicial, 25 años trabajé y me jubilé como maestra jardinera, lo que se conoce habitualmente como maestra jardinera. Y entonces yo decía, no, en educación no quiero hacerlo en la escuela porque ya conozco el sistema escolar y quería otro escenario. Y una compañera que era del equipo técnico del Centro Cerrado, también psicóloga, me dice, ¿quieres venir acá al Centro Cerrado? Digo, ah, buenísimo, nunca trabajé con adolescentes, o sea, siempre eran niñas y niños pequeños, digamos, no adolescentes. Pero me gustó el desafío
y entonces estuve haciendo prácticas, bueno, pasé por todos los talleres, estuve escuchando a los profes, a los talleristas, estuve en la escuela primaria también, organicé una mateada literaria, porque, a ver, eh, digamos, para educación inicial, el juego, el arte, es como, es el instrumento básico, digamos, para trabajar. O sea que en ese sentido no me pareció algo diferente, digamos, a lo que ya venía haciendo. Yo no podía creer que no hubiera libros, bibliotecas, juegos para los pibes, o sea, había cosas que digo, no puede ser que un adolescente no tenga acceso a. Y eso fue, bueno, aprendí todo lo que tenía que ver con contexto de encierro, ¿no? Con lo que es, entonces busqué bibliografía, leí mucho, hice cursos. A mí me gusta leer, me gusta la literatura, también dibujo y pinto, digamos que en ese sentido vengo también del palo del arte, ¿no? Y creo que todos los que integramos sujetados tienen un enlace con el Algo arte. artístico, sí, Algo seguro. artístico, con la danza, Sí, con la sí. música, con la pintura, digamos que no nos es extraño a nuestras propias sensibilidades. Sabemos lo que se siente, digamos, ¿no? Cuando uno escribe. De modo tal que cuando viene un pibe enojadísimo, que ha pasado golpeando puertas, les decimos, bueno, mira, estamos escribiendo, ¿quieres escribir esto que te está pasando? A veces ponemos palabras, ¿no? Esas en la mesa, ¿no? Soledad, enojo, bueno, alegría, felicidad, familia, novia, amor, bueno. Y ese pibe me eligió enojo, la pegó en la hoja la palabra y escribió tanto acerca del enojo. Uno esperaba que dijera, uy, me enojé porque acá los que llaman maestros, digamos, los operadores, el director, el no sé qué, no, escribió, no sé por qué me enojo conmigo mismo, decía. Y uno dice, bueno, eso es maravilloso, porque eso lo hace el arte, digamos, la posibilidad de la escritura hace eso, ¿no? Nosotros decimos así, en la teoría decimos dar medios indirectos, ¿no? Proveer de eso, de decir de otro modo lo que a uno le pasa, el enojo, ¿no? Y no hacerse daño a uno ni daño al otro. Pasa un poco por ahí. Sabemos que el arte es en eso, es fantástico porque nos ha provocado transformaciones a Exactamente, sí, nosotros sí, sí. mismos. Sí, es una forma de transformar o por lo menos bajar lo que están sintiendo desde otro punto de vista, de otra forma que quizás no, o no se les había ocurrido, quizás nunca hayan tenido como la oportunidad de decir, Ujú. bueno, me tomo el espacio para poder expresarme. Entonces, creo que eso es algo que el proyecto invita muchísimo a eso, a que se puedan expresar libremente y a poder manejar sus emociones o lo que les está pasando en un lugar donde no se sientan que va a ser juzgado. Es muy Mm. interesante esto que plantean, chicos, sobre todo porque se entiende que hay una contención, ¿no? Y de ahí viene este nombre que le han puesto de sostener. Los vamos a invitar a un pequeño corte, volvemos y seguimos charlando. Seguimos en este segundo bloque charlando con Susana y con Juan. Ellos son parte del grupo Sujetados por el Arte y nos cuentan un poco de su trabajo. Em, Susi, ¿cómo ustedes estaban comentando de que Sujetados por el Arte es un equipo muy interdisciplinario? ¿Cómo está integrado ese equipo? Bueno, a ver, el equipo está integrado. Hay una directora que se llama Gaby Guerra, que bueno, ella es secretaria académica de la FACU, está trabajando en este momento, es terapista ocupacional. Después tenemos más o menos 5 estudiantes avanzados de la carrera de psicología, una profesora de teatro, egresado de la EMAD. Después, bueno, tenemos, a ver, a distancia, una terapista ocupacional que nos ayuda, nos hace apoyo desde Buenos Aires, ya está haciendo la residencia hospitalaria, entonces está terminándola, pero desde allá ella nos hace los contactos, por ejemplo, ahora estamos organizando conversatorios y entonces ella hace gestiones desde allá, los flyers, o sea, en comunicación. Juan, Muralista, que, artista. que es muralista y escritor también.
¿Quién más? Gracias. Bueno, tenemos una profe también de historia, que ella hace el apoyo para los 10 años, una diseñadora industrial que no residen en Mar del Plata, residieron mientras eran estudiantes y pertenecieron al proyecto, o sea, yendo todos los viernes a la tarde al centro cerrado. Después se egresaron y cada una se fue a su lugar, a su ciudad, entonces desde ahí, digamos, hacemos intercambios porque tenemos un classroom de formación. Entonces ahí seguimos conectándonos y están colaborando en la organización de los 10 años de sujetados. Ahí tuvimos, bueno, este proyecto con el PUAM de escritura, un conversatorio que va a ser el 8 de noviembre, sábado, en forma presencial. La idea era reunir a 3 personas que tuvieran que ver con los 3 ejes del proyecto, es decir, con la cuestión del derecho, la cuestión de la educación y el arte. Así que ahí tenemos 3 expositores, hay 2 confirmados, y la tercera, que sería de la parte del derecho, lo que más nos está costando, porque bueno, el tema es educar en tiempos violentos, es el gran título, y por otro lado, las otras preguntas que nos hicimos este tiempo fue la insistencia nuevamente con los proyectos de ley que postulan la baja de edad de imputabilidad, que nos preocupa, porque bueno, ya sabemos que no es la primera vez, que ya viene siendo cada vez que, no sabemos si es cortina de humo o cada vez que hablan de seguridad y inseguridad, ¿no? Lo que hacen es por el lado del más débil, ¿no? Insisten por ahí y con argumentos que ya sabemos que son falaces, digamos. Nosotros, digamos, escuchamos a Mari Beloff, a Marisa Graham, escuchamos todos los alegatos en la Cámara de Diputados y a veces nos parece que increíble que se insista a pesar de toda la gente que sabe tanto del tema y dice no es por ahí, no es por ahí, y se insista con eso. Entonces, bueno, dijimos vamos a hacer un conversatorio que sabemos que hablando y charlando y conversando con otros, al menos ese enojo que sentimos lo podemos compartir y transformar en otra cosa, ¿no? Y bueno, y tenemos ahí el arte y tenemos la educación, así que la pregunta es, la otra pregunta del conversatorio es, ¿qué puede la educación, qué puede el arte, qué puede desde la salud mental, ¿no? ¿Qué podemos aportar, ¿no? Para decir, bueno, que no es por ahí el camino, ¿no? Así que bueno. Y para cierre, que acá está Juan invitado. Nos decías que estaba Juan con vos también. Juan, dijiste que era muralista. Sí, Nos gustaría sí. que nos cuentes, Juan, si podés, alguno de los proyectos que has realizado o que estás realizando en este momento dentro del taller. Sí, en cuanto a lo que es este año, tenemos como objetivo hacer justamente un nuevo mural, que a diferencia del que hicimos el año pasado, tiene como particularidad que el mismo lo queremos replicar en algunos de los barrios de los chicos, todavía no sabemos muy bien cuál, eso ya lo vamos a hacer a votación con ellos. La idea es más allá de los 10 años que va a cumplir Sujetados, que es un montón y es una fecha muy grata, es hacer un mural que pueda representar eso y también, bueno, bajar una idea que quieran proyectar los pibes, porque también al estar afuera y al ya salir del centro cerrado y ese mismo mural exponerlo en el afuera, es como que, bueno, se puede dar un mensaje, se puede llegar a exponer algo más allá de un dibujo y eso es algo que este año estamos como para cierre en la parte del mural organizando. Acercar más que nada lo que es a las paredes la libre expresión y lo que son las nuevas ideas que puedan traer, básicamente. Así que eso es lo que estamos organizando en cuanto a murales con este año. Previo también estamos intentando, o vamos a intentar hacer el Paste Up, que viene de la particularidad de los murales, no se acerca con la pintura, sino que se acerca con lo que son los empapelados, sería como una especie de collage en donde cada uno puede poner su propia idea y eso iría pegado también por la parte del muralito, así que en cuanto a paredes, esas son las ideas que tenemos en este proyecto para este año. Entendemos la importancia que tiene que los pibes en este caso puedan ser partícipes de esas actividades y
y logren de alguna u otra manera salir un poco de lo que es el contexto del encierro. Nosotros, como privados y privadas de la libertad, vivimos constantemente con ese mensaje social de lo que somos nosotros, los presos, las personas que vivieron infringiendo la ley y que están hoy pagando una pena en una cárcel. Vivimos con eso continuamente, imagino ellos, en su adolescencia, en su juventud, también cómo lo viven. Ahora me surge a mí esta pregunta: ¿cómo se consigue lograr que los jóvenes, en este caso, habiten ese espacio, el que están transitando con ustedes en su taller, y conviertan ese lugar en su lugar de expresión, en su lugar de poder contar y de poder decir, sin tener todo esto, todo este contexto que los rodea y los agobia constantemente? ¿Cómo sienten ustedes que se puede construir este espacio? Vos sabés que justo mientras me estabas haciendo la pregunta me acordé de la vez que Gaby, uno de los chicos, dijo que él no sabía escribir, la verdad. Y previo a eso, Gaby había tirado como 2 o 3 oraciones que tranquilamente lo encontrás en cualquier libro, y creo que justamente un poco eso. Cuando ellos entran y demás, lo primero es como que primero ven todo, es como, bueno, a ver de qué se trata esto, y creo que una vez que se ve que claramente no es un lugar donde se juzga, donde cada uno puede hablar lo que sienta, porque de hecho nosotros mismos decimos, che, chicos, el viernes pasado nosotros quizás nos sentimos así por esto, lo que sea, y se habla en una ronda y es excelente, o siempre está como ese debate bueno. Entonces creo que nada, un poco va de la mano de eso, ¿no? Como de esa expresión que encuentra en ese momento, y que hay un proceso hasta que llega a eso. Sí, a mí me costó todos estos años esto que vos que estás preguntando, cómo hacer ese pasaje que invite a la transformación, o sea, cómo construir un espacio cuidadoso del vínculo, cuidadoso de la palabra de cada uno, cuando sabemos que de la puerta para afuera es otra cosa. Y es de la puerta del teatro para afuera, no es de la puerta del centro cerrado para afuera, ¿no? Un poco es eso, ¿no? Es ese lugar que es un lugar resguardado, donde un día venís cansado, un día venís enojado, un día venís llorando, un día venís contento, un día venís con mucha duda porque la audiencia va a ser, no sabes qué te va a pasar en la audiencia, ¿no? Y todo eso tiene alojamiento, tiene lugar, tiene posibilidad de expresarse sin que nadie va a informar a nadie, quiero decir, es un espacio resguardado. Nosotros no hacemos informes a nadie, digamos, en ese sentido, y ellos lo saben, pero les cuesta entrar a esto, ¿no? Al principio dicen, ¿qué lugar es este? ¿No? Miran desde... Y nosotros, bueno, los invitamos y realmente después de conocer ese lugar, que realmente no le estamos vendiendo una cosa y haciendo otra, sino que es un espacio confiable. Entonces ahí ellos empiezan también, eh, digamos, a cambiar el modo de comunicarse, el modo de hacer lazo. Nosotros a veces decimos, mira, ya está con una palabra verdadera, digamos, verdadera porque se conecta realmente con lo que siente sin miedo. Porque al principio es como cualquier adolescente, ¿no? Es difícil, hay que hacer un juego de enganche, porque es difícil, digamos. Alguien me dijo una vez, una profesora de letras me dijo, yo trabajé muchos años en penal de adulto, y me dijo, estuvo un año, trabajar con los pibes debe ser re fácil. Terminó el año y dijo, no me quedo más, es re difícil. Claro, no es porque sean más chiquititos que el problema es más chiquitito o es más fácil, todo lo contrario, porque el adolescente y el joven te dice, mira, yo digo que vengo, pero a mí no me molesta, o sea, te tira una tras de otra y hay que poder esperarlos, ¿no? Hacer la apuesta, tener paciencia, por ahí decir, bueno, te dejo tranquilo, no, cuando vos quieras, ¿no? Y eso que ellos piden entrar, ¿eh? No es que, porque otro le dijo, está re bueno el taller, anotate. Entonces ellos dicen, bueno, sí, yo quiero, pero llegan, ¿no? Mirando a ver de qué se trata, porque bueno, ahí después nosotros hacemos una ronda, nos presentamos, después es la palabra de cada uno y hay que arriesgarse a la palabra de cada uno, a involucrarse, digamos, ¿no? Susi, ¿sabés lo que pienso?
Nosotros lo vivimos en primera persona, ¿no? Todo esto que vos estás contando, lo atravesamos a través de diferentes talleristas, a través de diferentes docentes que se acercan a nosotros y nos permiten o nos permitimos compartir diferentes espacios. Ustedes dos específicamente, desde la docencia, desde ese sentir de aportar y de traer un cambio, ¿cómo logran gestionar las emociones con todo esto que transcurre en un día cualquiera dentro del taller? Yo creo que se gestiona como se puede. Por lo menos desde mí es un poco eso, porque nunca sabes muy bien cómo vas a salir de cada día de taller. Eso es algo muy particular. Hay idea de talleres que podemos ir con una idea y esa idea fue transmutando y después terminamos capaz hablando de un tema en específico y salís como muy movilizado o mismo también, qué sé yo, lo que son los chicos cuando se van, ya sea porque salen en libertad o los trasladan. Como esto pasa que termina siendo un grupo y se hace... están como muy cruzados los sentimientos, todo ese tipo de cosas te conmueven o te llegan a generar cosas que después igual lo tenés que ir llevando. Así que yo creo que es algo que vas como un malabarista llevando en el aire mientras haces. Eh, por lo menos desde lo que yo siento, no sé cómo lo vive Susi ahí. Yo no me voy muy bien con gestionar emociones, porque uno siente y se emociona y está muy bien que lo haga, digamos. Lo peor que a uno le puede pasar es, después, a mí por lo menos, después de 10 años decir, a mí ya nada me conmueve, porque ya tengo 10 años, total, no. Y no es así. Cada uno de los pibes, si se los decimos, son únicos. Cuando se va uno, no es que viene otro y lo reemplaza. Nosotros hemos tenido pibes en estos años que se han ido en libertad, en traslado, o sea, con arresto domiciliario. Algunos han podido, bueno, desarrollar una vida más incluida de algún modo. Otros realmente han sufrido el acoso policial y tenemos experiencias de quien ha fallecido también. Entonces cargamos con todo eso y no es algo para olvidarlo, justamente, es algo que tenemos presente cada vez. Y no olvidamos esos pibes, no los olvidamos. Hay algunos de sus nombres que están en los murales y los tenemos presentes. Como nos pasa siempre, nos quedamos con un tiempo corto, nos encantaría seguir escuchándolos y que nos sigan contando, ¿no? Hay mucha vivencia dentro de cada proyecto que entra a un lugar de encierro y en ese trato con el otro o con la otra. Eh, Nos gustaría para cerrar, si nos pueden dar una pequeña reflexión como para que quede, para que nuestra audiencia también pueda escucharla y agradecerles de por sí por este momento que se han tomado para compartir su experiencia con nosotros. Yo creo que hay que apostar al arte como modo, al relato, al narrar y al arte, ¿no? Como modo de crear nuevos vínculos. Y no solo en lo micro, estoy hablando de la comunidad. Es el relato, esa posibilidad de escucharnos y de contar, porque todos tenemos la posibilidad, no hay relato pequeño, todos tenemos la posibilidad de contar algo, y ese algo es lo que hace que haya alguien también que escuche, es lo que hace que se creen lazos y bueno, y volver a apostar a lo comunitario, ¿no? A otro modo de vernos. Sí, yo creo que como reflexión, nada, es un poco lo que dice Susi, el hecho de, para mí el arte es claramente una herramienta que se presenta de distintas formas y en distintos envases, pero la verdad que cada uno puede encontrar por lo menos lo que siente, poder transmitirlo desde otra forma a través del arte. Creo que ya sea escribiendo, pintando, te salga como te salga, bajarlo por ese lado creo que es algo muy positivo. Yo creo que tiene un impacto político, hay que verlo desde ahí. Susi y Juan, agradecidísimos como equipo de trabajo por tenerlos con nosotros, contentos de haber compartido su experiencia. Muchas gracias. Gracias, Muchísimas gracias. gracias a vos, Pablo, a Gonzalo y Ale que están ahí. Y bueno, también les damos nuestro abrazo a la distancia. Les agradecemos darnos este espacio para poder contar
lo que hacemos realmente con mucho amor, con mucho compromiso, y los felicitamos a ustedes por sostener este espacio de la radio. Y hemos llegado al final del programa, así que no queda más que despedirnos hasta la semana que viene. Y a vos, que nos estás escuchando del otro lado, te mandamos un cariño enorme. Gracias por estar y por compartir este momento con nosotros. Los esperamos el lunes que viene a las 15 horas en Telaraña. Voces en Libertad. Bye, bye. Hasta el próximo Telarañas. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.